Siempre pensé que las madrastras malvadas eran puro cuento de Disney, hasta que conocí a la mía. Tenía 15 años cuando mi papá empezó a salir con Claudia, obvio, no es un nombre real. Al principio, todo parecía normal, sonrisas forzadas, regalos baratos para caerme bien, y frases tipo, ¡ay, qué grande estás! Pero con el tiempo me di cuenta de que esa mujer tenía una misión secreta, borrarme de la vida de mi padre. Lo primero fue sutil, si mi papá me iba a recoger al colegio, ella, casualmente, lo necesitaba para otra cosa. Si planeábamos ver una película juntos, de pronto aparecía con entradas para el cine y él terminaba cancelándome. Recuerdo la primera gran escena. Era mi cumpleaños, 16 años. Papá me había prometido hacer una parrillada en casa, solo nosotros. Estaba emocionado, hasta invité a mi mejor amigo. Pues adivinen qué pasó, ese mismo día, Claudia organizó un viaje sorpresa a una finca y se llevó a mi papá. Me quedé cortando el pastel con mi amigo y mi tía. Esa noche, cuando él regresó, le reclamé. Y antes de que pudiera decir nada, ella se metió en medio. Mira, yo solo quiero que entiendas que tu papá tiene una nueva vida. No puedes esperar ser siempre su prioridad. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque en su mirada había cero culpa, y en la de mi papá, una mezcla de confusión y miedo a contradecirla. Desde ese día empezó una especie de guerra fría. Ella hacía lo imposible para alejarme de él, y yo me aferraba con uñas y dientes a no soltarlo. Mi papá, como buen cobarde emocional, trataba de quedar bien con todos, y terminaba quedando mal con ambos. Lo que ella nunca imaginó es que su plan de borrarme del mapa iba a tener un giro tan grande que sería ella quien saldría perdiendo. Pero para llegar a eso, primero tuve que ver cómo casi lograba su objetivo, arrancar a mi propio padre de mi lado. Claudia era como una arquitecta del caos. Nunca levantaba la voz frente a mi papá, pero conmigo soltaba su verdadero veneno. Era experta en esos comentarios pasivo-agresivos que parecen inocentes pero te taladran la cabeza. Ay, ¿todavía juegas videojuegos a tu edad? Tu papá ya tiene demasiadas preocupaciones para estar pendiente de un niño eterno. Deberías aprender a cocinar o algo útil, porque en la vida no puedes andar dependiendo de otros. Y lo peor, lo decía siempre cuando mi papá no estaba, como si quisiera ir construyendo en mí la idea de que yo era una carga. La estrategia funcionaba. Empecé a notar que papá se alejaba. Cada vez que intentaba hablarle de la escuela o de mis planes, él contestaba distraído, como si tuviera prisa. Y cuando le proponía pasar tiempo juntos, su respuesta era casi un copy-paste. Hijo, me encantaría, pero Claudia organizó algo. Era como ver cómo alguien borraba mi nombre de su agenda poco a poco. El colmo fue un domingo. Yo tenía partido de fútbol intercolegial y le pedí que me acompañara. Me prometió estar ahí, me juró que no iba a faltar. Pues no apareció. ¿La razón? Claudia había olvidado decirle que ese día su hermana cumplía años y organizaron un almuerzo familiar. Cuando llegué a casa sudado, con la camiseta llena de polvo y la frustración marcada en la cara, Claudia me recibió con su sonrisa de víbora. Ay, qué pena, no sabíamos que era tan importante ese partidito. Ese diminutivo me rompió. No era partido. Era mi partido. Era la oportunidad de que mi papá me viera hacer lo que amaba. Esa noche exploté. Papá, ella no quiere que pases tiempo conmigo. Siempre te pone en otra cosa. Él, incómodo, se pasó la mano por la nuca. No digas eso, hijo. Claudia solo quiere que estemos todos bien. Y ahí lo entendí, ella no necesitaba gritar ni prohibir. Solo necesitaba manipularlo lo suficiente para que él creyera que yo era el problema. Pero lo que no sabía Claudia es que yo también estaba aprendiendo a jugar su juego, y pronto tendría mi oportunidad para exponerla. La oportunidad llegó un viernes en la noche. Papá me había prometido que cenaríamos juntos, solo nosotros. Claudia estaba supuestamente en una reunión de amigas. Yo ya tenía la pizza lista, las cervezas sin alcohol en la mesa, porque él siempre me decía, el día que brindemos juntos será épico. Pero, como siempre, hubo giro inesperado, a la hora de la cena, mi papá no apareció. Le marqué al celular y no contestaba. Le escribí nada. Pasó una hora, dos, hasta que escuché la puerta. Entró él, con Claudia al lado, cargando bolsas de compras como si hubieran conquistado un centro comercial entero. ¡Sorpresa!, dijo ella, con esa voz fingida de buena onda. Decidimos aprovechar la noche, ¿no es cierto, amor? Yo me quedé helado, con la pizza ya fría en la mesa. ¿En serio?, dije mirándolo directo. ¿Me dejaste plantado otra vez? Papá se veía culpable, pero antes de que pudiera hablar, Claudia se adelantó. Ay, no exageres. Fue una cenita. Mira, tu papá también necesita distraerse. No puede estar detrás de ti todo el tiempo. Esa frase fue gasolina al fuego. No me trata como hijo, me trata como estorbo. Grité. El ambiente se congeló. Mi papá se quedó mudo, y ella me clavó la mirada más fría que había visto nunca. ¿Sabes qué, Daniel?, me dijo con voz baja, venenosa. Si tanto te molesta, ¿por qué no te vas a vivir con tu tía? Allá seguro tendrán tiempo para tus partiditos y tus cenitas. Silencio absoluto. Mi papá tragó saliva, incómodo, pero no la corrigió. No dijo nada. Ahí entendí que la jugada de Claudia estaba casi completa, si no podía borrarme, haría que yo mismo quisiera borrarme de su vida. Pero ese comentario fue su error. Porque no contaba con que yo empezaría a documentar todo, los desplantes, las humillaciones, los olvidos estratégicos. Si mi papá no veía la realidad, iba a tener que ponérsela en la cara. Y créeme, cuando lo hice, la bomba explotó. Después de aquella cena arruinada, me juré que no iba a dejar que Claudia siguiera borrándome de la vida de mi papá. Así que empecé mi propio plan B, recopilar pruebas. No tenía un FBI a mi disposición, pero tenía algo mejor, mi celular y memoria de adolescente resentido.
Cada vez que Claudia decía algo venenoso cuando mi papá no estaba, yo lo grababa con la app de notas de voz. Cuando me cancelaba un plan, yo guardaba los mensajes. Cuando trataba de minimizarme frente a él, yo apuntaba la fecha y la frase exacta en un cuaderno escondido bajo mi colchón. El arsenal se fue llenando rápido. Una joyita fue cuando le pregunté si podía acompañar a mi papá a un torneo escolar y ella respondió: Ay, Daniel, tu papá ya no tiene edad para perder tiempo en cosas de niños. Mejor que se quede conmigo, que si lo necesita. La grabé clarito, con su voz de serpiente. Mi papá seguía creyendo que yo estaba exagerando, que solo no conectaba con ella. Así que decidí preparar la escena perfecta para exponerla. Un domingo, cuando papá estaba en la sala viendo fútbol, me acerqué y le dije: ¿Podemos hablar un momento? Solo tú y yo. Claudia, como siempre, se apareció de la nada. ¿De qué quieren hablar? Yo saqué mi celular, puse la grabación y dejé que su propia voz llenara la sala. Tu papá ya no tiene edad para perder tiempo en cosas de niños. Mejor que se quede conmigo, que si lo necesita. El rostro de mi papá fue un poema, primero confundido, luego herido, y finalmente incómodo. Claudia, en cambio, cambió de color como semáforo, roja, luego blanca, luego otra vez roja. Eso está sacado de contexto, balbuceó. Yo me crucé de brazos. ¿De verdad? Porque tengo mucho más contexto guardado. Papá me miró como si acabara de descubrir que el monstruo debajo de la cama era real. Claudia lo fulminó con los ojos, y yo supe que la guerra acababa de pasar al siguiente nivel. Lo que no sabía era que ella no iba a quedarse quieta. Su contraataque fue brutal, y casi logra que me sacaran de la casa. Después de la escena de las grabaciones, Claudia no me habló por 2 días. Silencio absoluto, ni un comentario venenoso. Yo pensé: wow, funcionó, por fin se calmó. Pero no, lo que estaba haciendo era preparar su contraataque. El lunes en la noche, cuando papá llegó de trabajar, ella lo recibió con lágrimas en los ojos, voz temblorosa y un show digno de telenovela. No puedo más, amor. Tu hijo me odia. Me graba a escondidas, me trata como enemiga, me siento acosada en mi propia casa. Yo estaba en la cocina y escuché todo. Salí de inmediato. ¿Perdón? ¿Acosada? Tú eres la que lleva meses intentando borrarme de aquí. Pero ella ya había ganado puntos, llorando, con las manos temblorosas, parecía la víctima perfecta. Papá me miró con cara de decepción. ¿Es cierto que la grabaste, hijo? Sí, porque nadie me creía. Respondí. El silencio fue pesado. Claudia aprovechó para clavar el puñal. Yo sé que no soy tu madre, Daniel, pero al menos intento ser parte de esta familia. Y lo único que recibo es odio y desconfianza. Se cubrió la cara con las manos como si no pudiera soportar la presión. Papá, obvio, la abrazó. Y yo quedé parado como el villano de la película. Esa noche mi padre entró a mi cuarto. Hijo, entiendo cómo te sientes, pero grabarla a escondidas no es la forma. Estás creando más problemas. Yo exploté. ¿Y qué esperabas que hiciera? Me cancelaste mi cumpleaños, mis partidos, nuestras cenas, todo. Ella te está quitando de mi vida y tú ni lo ves. Papá me miró, cansado. Dame tiempo, hijo. Esto no es fácil. Dame tiempo. Esas 2 palabras me retumbaron en la cabeza. Porque tiempo era justo lo que Claudia estaba usando para borrar mi lugar en la casa. Y no me equivoqué. Una semana después, soltó la bomba. Tal vez Daniel debería irse a vivir con su tía. Así podremos tener paz en esta casa. Papá se quedó callado. No dijo que no. No me defendió. Y ahí lo supe, o hacía algo grande, o esa mujer me sacaba de mi propia familia. La frase, que se vaya con su tía, se me quedó grabada como si me hubieran marcado con hierro caliente. Esa mujer no iba a parar hasta sacarme de la casa. Y lo peor era que mi papá no movía un dedo para frenarla. Así que empecé a planear mi jugada más grande. Si ella jugaba a ser la víctima, yo iba a mostrar quién era realmente. Y la clave era, público. Mi oportunidad llegó en el cumpleaños de mi abuela paterna. Toda la familia reunida, incluso primos que no veía hace años. Era el escenario perfecto, Claudia no podía fingir demasiado, porque todos la observaban. Durante la comida, ella empezó con sus comentarios disfrazados de preocupación. Daniel últimamente está muy rebelde, no sé cómo ayudarlo, pero a veces pienso que estaría mejor en otro ambiente. Mis tíos se miraron incómodos. Yo me hervía por dentro. Y ahí lancé mi bomba. Claro, porque según tú yo no merezco estar con mi papá, ¿verdad? Como cuando me dejaste sin cumpleaños, como cuando lo convenciste de faltar a mis partidos, como cuando me dijiste que era una carga. La mesa quedó muda. Mi abuela, con sus 80 años y 0 filtros, soltó. ¿Cómo que te dijo eso, mijo? Todos me miraron. Claudia se puso roja. Eso no es cierto, ¿Daniel está inventando cosas? Yo saqué el celular. ¿Inventando? Porque aquí tengo grabado cuando dijiste que mi papá ya no tenía edad para perder tiempo conmigo. Reproduje el audio. La voz de Claudia llenó la sala. Mi abuela golpeó la mesa con la mano. ¡Qué descaro! ¿Así hablas del nieto de tu esposo? Papá estaba pálido. Claudia intentó llorar otra vez, pero ya nadie compraba sus lágrimas. Yo solo me crucé de brazos. ¿Ven? No soy el loco ni el rebelde. Ella es la que ha intentado sacarme del lado de mi papá desde el día 1. Fue el primer round que gané de verdad. Por primera vez, la familia veía lo que yo llevaba meses soportando. Pero claro, Claudia no iba a rendirse tan fácil. ¿Y su siguiente jugada fue aún más retorcida? Después del desastre en el cumpleaños de mi abuela, pensé que Claudia se iba a calmar. Que quizás se daría cuenta de que ya nadie le creía sus cuentos y que lo mejor era bajarle al drama. Pero no, esa mujer decidió contraatacar con todo.
Una semana después, mi papá me llamó al estudio con cara rara. Hijo, necesito hablar contigo. Claudia dice que encontró algo en tu cuarto. Yo pensé que era otra de sus ridiculeces hasta que mi papá sacó una bolsita con cigarrillos. ¿Cigarrillos? Yo ni siquiera fumo. ¿Esto es tuyo? Me preguntó, serio. Me quedé congelado. Obvio que no. Eso no estaba en mi cuarto. Entonces Claudia apareció en la puerta, con esa cara de, yo solo quiero ayudar. Daniel, no tienes que mentir. Lo encontré escondido en tu cajón de calcetines. Estoy muy preocupada, porque si empiezas con esto, quién sabe qué más. Yo exploté. Claro. Seguro también vas a decir que me encontraste drogas, ¿no? ¿Quieres que me arresten de paso? Ella fingió estar dolida. Solo quiero lo mejor para ti. No quiero que arruines tu vida. Mi papá estaba confundido, pero algo en su mirada me decía que empezaba a dudar de ella. Yo lo aproveché. Papá, ¿de verdad crees que yo escondería cigarrillos en un lugar tan obvio? Por favor. Claudia los puso ahí para hacerme quedar mal. Igual que con lo de mis partidos, mis cumpleaños y todo lo demás. Él no respondió. Y yo decidí ir un paso más allá. Esa noche, cuando Claudia se fue a dormir, revisé su bolso. ¿Y qué encontré? Un paquete idéntico de cigarrillos, el mismo tipo y marca. Lo guardé en mi mochila. Y al día siguiente, durante el desayuno, se los solté a mi papá. Mira lo que encontré. Mismos cigarrillos, misma marca, misma mujer que me acusa. Claudia casi se atraganta con el café. Ese paquete no es mío. Yo sonreí. Qué raro, porque estaba en tu bolso. El silencio fue brutal. Papá no dijo nada, pero su mirada hacia ella cambió. Fue en ese momento que entendí que Claudia no estaba peleando solo contra mí. Estaba peleando contra la verdad. Y la verdad, siempre encuentra la forma de salir. Después del episodio de los cigarrillos, pensé que Claudia se iba a rendir. Pero esa mujer tenía una habilidad casi sobrenatural para dar un paso más allá. Si me había acusado de vago, de irresponsable, de mal hijo, y ahora de fumador, ¿qué quedaba? Pues inventar algo todavía más bajo. Una tarde, mientras yo hacía tarea en el comedor, ella bajó con cara de mártir. Daniel, ¿podemos hablar a solas? Me dijo. Ya sabía lo que venía, pero acepté. Y vaya sorpresa. Le conté a tu padre que me preocupa la forma en que me miras. Me quedé en shock. ¿Qué? Sí, dijo con voz melosa. No quiero exagerar, pero siento que a veces tu mirada es inapropiada. Como si no me vieras como tu madrastra. Casi me atraganto de la risa mezclada con rabia. ¿Estás loca? Ella puso cara de víctima. No lo digo para hacerte quedar mal, lo digo porque me incomoda. Esa noche, cuando mi papá llegó, Claudia le soltó la bomba. Estoy preocupada. Siento que Daniel me mira de una forma rara. Mi papá casi se cae de la silla. ¿Qué estás diciendo, Claudia? Es mi hijo. Yo exploté. Esto ya es demasiado. Primero inventas lo de los cigarrillos, ahora dices esta barbaridad. ¿Qué sigue? ¿Qué te robé dinero? Claudia fingió llorar. No quiero que pienses que lo hago por maldad. Yo solo quiero sentirme segura en esta casa. Pero lo que no sabía es que mi papá ya había empezado a unir los puntos. Había visto demasiadas inconsistencias, demasiados teatrillos. Y ese mismo día tomó una decisión. Me pidió que me quedara en el estudio mientras él hablaba con ella. Yo escuchaba los gritos desde la puerta cerrada. Basta, Claudia. Ya no te creo nada. Has intentado poner a mi hijo contra mí, inventas tonterías, y ahora vienes con esto. No lo voy a permitir. Ella chillaba que él la estaba eligiendo a mí sobre ella. Y mi papá, con voz firme, le dijo la frase que cambiaría todo. Si no puedes aceptar a mi hijo, entonces no tienes lugar en mi vida. Ese fue el principio del fin para Claudia. Claudia no se iba a rendir tan fácil. Después de la pelea en el estudio, pensé que agarraría sus cosas y se marcharía dignamente, pero no. Ella era del tipo de personas que prefieren incendiar la casa antes que aceptar que perdieron. Esa misma semana, intentó su jugada más desesperada, le dijo a mi papá que yo había robado dinero de su cartera. Me faltan 200.000 pesos, dijo, dramática, con el bolso abierto frente a todos. Y nadie más entró a mi cuarto que Daniel. Yo me reí en su cara. ¿En serio, Claudia? ¿Ahora soy ladrón? ¿Quieres que revisemos mi cuarto? Dale, vamos. Pero aquí viene el plot twist. Cuando entramos a mi habitación, había un fajo de billetes debajo de mi colchón. Yo me quedé helado. No tenía idea de cómo habían llegado ahí. Claudia sonrió, triunfante. ¿Lo ves? Yo no miento. Por un segundo, hasta mi papá dudó. Su silencio me dolió como nunca. Pero entonces recordé algo. El día anterior, cuando volví del colegio, vi a Claudia, barriendo, mi cuarto. Yo lo tomé como otra de sus intromisiones, pero ahora todo tenía sentido. Claro, dije, sarcástico. Seguro los duendes pusieron el dinero ahí. Yo sabía que necesitaba pruebas. Así que llamé a mi amigo Andrés, el mismo que me había apoyado siempre. Él tenía cámaras de seguridad de esas baratas que había instalado en su cuarto, para probar cosas de tecnología. Me prestó una y yo la coloqué escondida entre mis libros. La siguiente vez que Claudia entró a mi cuarto, quedó grabado todo, cómo levantaba el colchón, cómo ponía el dinero, y cómo ensayaba su cara de sorpresa frente al espejo. Cuando se lo mostré a mi papá, su expresión fue brutal, pasó de la decepción a la furia en segundos. Claudia, basta. Esto es manipulación pura. Ella trató de justificarse, pero ya no había vuelta atrás. Esa grabación fue la bala de plata. Yo pensé que ahí terminaría la historia, pero lo peor estaba por venir. Porque Claudia, en lugar de irse tranquila, decidió vengarse de una manera tan absurda que todavía hoy me río al recordarlo.
Cuando mi papá la enfrentó con el vídeo, pensé que Claudia agarraría sus maletas y se marcharía en silencio. Pero no, ella no sabía perder. Y su manera de irse fue intentar arrastrarnos a todos con ella. Al día siguiente, llegó a la casa con una maleta y una sonrisa venenosa. Si quieren que me vaya, lo haré. Pero no me voy sin que todos sepan lo que este niño me hizo pasar. Lloro de los ojos. ¿Ahora qué inventaste, Claudia? ¿Que secuestré un unicornio? Ella se rió con sarcasmo. No, Daniel. Lo que voy a contar es la verdad, que eres un malcriado, un manipulador, y que tu padre me eligió a ti solo porque lo tienes cegado. Mi papá se paró de inmediato. Claudia, basta. Te estás humillando sola. Pero no, la mujer tenía que coronar su drama. ¿Y cómo lo hizo? Se fue directo al grupo familiar de WhatsApp. Mandó un testamento larguísimo acusándome de irrespetuoso, de aprovechador, de que yo quería destruir su matrimonio. Incluso se atrevió a decir que yo la había amenazado. En minutos, empezaron a llegar mensajes de mis tíos y primos. ¿Qué está pasando? ¿De verdad, Daniel? No lo puedo creer. Yo estaba listo para explotar, pero mi papá me detuvo con un gesto. Abrió el chat y mandó el vídeo de la cámara oculta. Claudia, levantando el colchón, poniendo el dinero y ensayando cara de víctima. Silencio absoluto en el grupo. Solo un emoji de cara impactada de mi tía. Claudia se quedó sin palabras. Eso no prueba nada, balbuceó. ¿Puedo explicarlo? Mi papá, tranquilo pero con voz firme, respondió. No tienes que explicar nada. Tienes 10 minutos para sacar tus cosas. Ella gritó, lloró, dijo que lo iba a lamentar. Pero al final, salió por la puerta arrastrando la maleta y con la dignidad hecha trizas. Yo la miré irse y pensé, tanto esfuerzo para sacarme de la familia, y al final, la que terminó afuera fue ella. Mic drop. Micrófono. Cuando Claudia cruzó la puerta con su maleta, la casa se quedó en un silencio raro. Era como si de repente se hubiera apagado un ruido constante que llevábamos meses soportando. Ni yo ni mi papá dijimos nada durante un rato. Solo nos miramos y entendimos que la tormenta había pasado. Esa noche pedimos pizza, vimos una película vieja de acción, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi papá solo para mí. Sin miradas incómodas, sin discusiones absurdas, sin acusaciones. Solo él y yo, como antes. Pero, claro, el drama no terminó ahí. Claudia empezó su campaña de víctima en redes sociales. Publicaba frases como, algunas personas no valoran cuando uno da todo por ellos, o, ser madrastra es cargar con hijos ingratos. Y obvio, tenía a sus amigas comentando. Eres muy fuerte, amiga. Él no te merecía. Todo se devuelve en la vida. Yo me reía, pero también me dolía un poco que todavía intentara pintarse como la mártir. Lo que no esperaba era que empezara a buscar a mis tíos en privado, tratando de convencerlos de que mi papá la había votado, por capricho del hijo. El detalle es que mi familia ya había visto el vídeo. Nadie le creyó. Algunos ni siquiera le respondieron. Otros le dejaron en visto. Y ahí entendí algo, la verdad puede tardar en salir, pero cuando sale, arrasa con todo. Con el tiempo, mi papá recuperó la calma. Volvió a reír más seguido, a trabajar tranquilo, incluso a pasar más tiempo conmigo. Yo también cambié, aprendí a no quedarme callado, a defenderme, a no dejar que alguien intente borrar mi lugar en la familia. Lo gracioso es que, meses después, Claudia intentó volver. Sí, le escribió a mi papá diciendo que lo extrañaba, que se había dado cuenta de sus errores, que merecían otra oportunidad. La respuesta de mi papá fue tan corta como brutal. Lo pensé bien. Prefiero 1000 veces estar solo que con alguien que intentó separar a mi hijo de mí. Boom. Colisión. Claudia desapareció definitivamente de nuestras vidas. Pero lo que vino después fue un giro que nadie esperaba. Después de todo el caos, pensaba que Claudia quedaría como un mal recuerdo y nada más. Pero no, el destino tenía guardado un giro de esos dignos de película barata. Un día, mientras estaba con mi papá en el supermercado, escuchamos una voz conocida detrás de nosotros. ¡Ay, qué coincidencia! Era Claudia, con una sonrisa incómoda y un carrito medio vacío. Yo casi me atraganto de la risa. Mi papá, en cambio, solo levantó una ceja. Hola, Claudia. Ella empezó a hablar rapidísimo, como si quisiera recuperar terreno. Mira, ya pasaron varios meses, creo que lo nuestro terminó de forma apresurada, tal vez podamos conversar, aunque sea por Daniel. Yo la interrumpí con una sonrisa sarcástica. ¿Por mí? Pero si tú querías borrarme del mapa, ¿no? Se quedó helada, pero no se rindió. Daniel, yo solo quería lo mejor para todos. Y ahora, bueno, estoy en una situación complicada. Ahí lo entendí todo. No había coincidencia, estaba buscándonos porque necesitaba algo. Mi papá, directo como siempre, le preguntó. ¿Cuánto dinero necesitas? Ella abrió los ojos, fingiendo sorpresa. Yo no dije eso. Solo quería hablar. Pero al final, entre balbuceos, confesó que estaba sin trabajo, que el arriendo estaba atrasado y que, básicamente, necesitaba que alguien la ayudara. Mi papá no dudó. Claudia, te lo digo claro, prefiero darle dinero a un desconocido en la calle que a ti. Y yo, con todo el veneno acumulado, solté mi mic drop. Si quieres, te paso la dirección de un grupo de WhatsApp donde seguro te creen todas tus historias, se llama Cuentos de hadas para desesperados. Claudia nos miró con odio, dio media vuelta y se fue empujando el carrito como si fuera un tanque de guerra. Ese fue el verdadero final. Ella quiso sacarme de la vida de mi papá, y al final, la que terminó fuera, sola y sin credibilidad, fue ella. La ironía es que, hoy en día, cada vez que en mi familia alguien inventa un chisme o exagera algo, usamos la misma frase. No seas Claudia. Cara llorando de la risa. Y créanme, nada duele más que ser recordada como un sinónimo de mentira.
Después del encuentro en el supermercado, pensé que no volvería a saber nada de Claudia. Pero la vida tiene un extraño sentido del humor. Un domingo, mi primo me mandó un mensaje. Oye, ¿sabías que Claudia anda de coach motivacional en Facebook? Cara llorando de la risa. No le creí, hasta que me mandó el link. Y ahí estaba, la mismísima Claudia, dando consejos de vida, en vídeos en vivo, hablando de resiliencia, de cómo superar las traiciones, de no dejar que los demás te apaguen tu luz. Yo no sabía si reír o indignarme. Literalmente, la misma mujer que intentó sacarme de mi familia estaba usando la palabra familia como tema central de sus charlas. Lo peor es que había gente comentando cosas como: eres una inspiración. Gracias por tus palabras, necesitaba escucharlas. Era surrealista. Cuando se lo mostré a mi papá, él solo se rió y dijo: bueno, por lo menos está ocupada en algo que no es arruinarnos la vida. Con el tiempo, sus charlas se volvieron un meme en la familia. Cada vez que alguien hacía algo hipócrita, mi tío decía: eso suena muy Claudia Cos. Y yo, aunque al principio me daba rabia, aprendí algo clave: hay personas que nunca van a reconocer sus errores, pero tampoco necesitas que lo hagan para ganar. Mi victoria no fue verla derrotada, sino ver que mi papá nunca dudó en elegirnos a nosotros como familia real. La ironía máxima es que ahora, cada vez que escucho a alguien decir, hay que cortar a las personas tóxicas de tu vida, pienso, sí, hermano, yo lo viví en carne propia. Y aunque Claudia ahora intente venderse como gurú espiritual en redes, en nuestra historia familiar siempre será recordada con su verdadero título, la que intentó sacar al hijo, y terminó sacada ella. Con Claudia fuera de nuestras vidas, la casa se sentía distinta. Más ligera, como si hubieran abierto las ventanas después de meses de humo acumulado. Lo curioso es que, aunque todo ese drama fue desgastante, también hizo que la relación con mi papá se transformara por completo. Antes, él y yo hablábamos de cosas básicas: el colegio, el fútbol, la plata para el transporte. Pero después de Claudia, las conversaciones cambiaron. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: hijo, perdóname por no haber visto antes lo que estabas aguantando. Yo me quedé callado. No sabía qué responder. Al final, solo dije: lo importante es que me creíste cuando más lo necesitaba. Y fue cierto. Ese día entendí que no se trata de que los padres nunca fallen, sino de que tengan el coraje de rectificar cuando lo hacen. Con el tiempo, mi papá empezó a incluirme en decisiones que antes no compartía conmigo. Me pedía mi opinión sobre su trabajo, sobre qué hacer con la casa, incluso sobre su vida personal. Creo que el conflicto con Claudia lo hizo valorar mi voz de otra manera. También aprendí a no callarme. Si algo me molesta, lo digo. Ya no me guardo las cosas por miedo a que me vean como problemático. Si algo no está bien, lo pongo sobre la mesa. ¿La ironía? Mis amigos me empezaron a preguntar consejos sobre sus propias familias. Yo, el mismo chico que estuvo a punto de ser borrado de su propia casa por una madrastra tóxica, ahora era el consejero del grupo. Una vez, mi mejor amigo me dijo: bro, lo que viviste con Claudia fue una pesadilla, pero también una escuela. Y creo que tenía razón. Porque aunque odié cada minuto de esa guerra, me dio algo que ninguna clase me habría enseñado: la certeza de que nadie tiene derecho a sacarte del lugar que te corresponde. Por eso, cada vez que me acuerdo de Claudia, no siento odio. Siento gratitud disfrazada de sarcasmo. Porque gracias a ella, mi papá y yo nos volvimos un verdadero equipo. Pasaron los años. Yo ya no era ese adolescente que Claudia intentó sacar de la casa. Estaba en la universidad, con proyectos propios y una vida bastante estable. Sinceramente, ya casi ni pensaba en ella, hasta que un día la vida decidió darme otro capítulo sorpresa. Fue en una feria de emprendimiento a la que asistí con unos compañeros. Teníamos un stand pequeño con nuestras ideas de negocio, nada muy grande, pero estábamos emocionados. Y entre la multitud, escuché una voz que me heló la sangre. Hola, chicos. ¿Ya conocen la importancia de networking? Me giré y ahí estaba, Claudia. Con un gafete colgado al cuello que decía, asesora de negocios y motivación personal. No sabía si reírme o salir corriendo. Ella, en cambio, me reconoció de inmediato. Daniel, dijo, fingiendo sorpresa. ¿Qué adulto estás? Y que viva sigues, le solté con media sonrisa sarcástica. Intentó disimular la incomodidad y empezó a hablar como si nada hubiera pasado. Me alegra verte bien. Mira, yo ahora me dedico a orientar a jóvenes como tú, podría darte algunos tips para tu empresa. Yo no aguanté más y solté la carcajada. ¿Tips? Claudia, tú intentaste arruinarme la vida. ¿De verdad crees que voy a escuchar consejos tuyos? Se puso roja, pero trató de mantener la compostura. Eso fue el pasado. Todos cometemos errores. Sí, solo que no todos los transmiten en Full HD con cámaras escondidas, le respondí, recordándole el vídeo que la había desenmascarado. Mis compañeros me miraban como si estuvieran viendo un episodio de Netflix en vivo. Claudia trató de sonreír, pero se notaba que quería desaparecer. Al final, se dio la vuelta y se fue repartiendo tarjetas como si nada. Yo la vi perderse entre la gente y pensé, hay personas que nunca cambian, solo cambian el disfraz. Ese día confirmé algo: a veces la mejor venganza no es destruir a alguien, sino seguir avanzando tanto, que cuando se crucen contigo de nuevo, ellos mismos queden en ridículo. Y créanme, ver a Claudia vendiéndose como mentora fue el ridículo más épico de todos. Después del show en la feria de emprendimiento, pensé que no podía haber nada más gracioso que ver a Claudia vendiéndose como coach. Pues estaba equivocado. Un par de meses después, un amigo me etiquetó en un TikTok. Bro, ¿esa no es tu madrastra? Me escribió con un montón de emojis de risa. Entré al vídeo y casi me caigo de la silla. Era Claudia, bailando una de esas coreografías virales, pero con un texto arriba que decía: cuando tu hijastro tóxico arruina tu vida pero tú sigues brillando, destellos bailarín destellos. Los comentarios eran una joya.
Reina, no dejes que te apaguen. Qué hijo tan malo, seguro ni la respeta. Eres inspiración, mami. Y yo solo pensaba, si supieran la novela completa. Lo mejor es que el algoritmo, con su cruel sentido del humor, me empezó a recomendar sus vídeos cada rato. Y en uno de ellos hasta usó la frase. En esta vida, si alguien quiere sacarte, demuéstrale que la que brilla eres tú. Me tiré al piso de la risa. Literal, la mujer seguía con la narrativa de que ella fue la víctima. La guinda del pastel vino en una reunión familiar. Mi primo menor entró gritando. Oigan, ya vi quién es la señora de los TikToks de motivación. Es Claudia. Mi abuela casi escupe el café. ¿Claudia? ¿La que intentó hacerte quedar como ladrón? La mismísima, abuela. Ahora es influencer. Desde ese día, cada vez que alguien de la familia quiere dar un consejo, lo empieza con. Chicos, como diría Claudia la influencer. La frase se volvió un chiste interno. Y aunque al principio pensé que me daría rabia, la verdad es que me divierte muchísimo. Porque, al final, ella misma se convirtió en un meme. Y si algo aprendí es que no hay castigo más gracioso que ver a quien quiso hundirte terminar haciendo bailes de TikTok para rogar atención. Cara llorando de la risa. Un domingo cualquiera, mi papá me llamó para invitarme a almorzar en un restaurante nuevo del barrio. Yo acepté, sin sospechar que ese día iba a presenciar uno de los capítulos más épicos de la novela de mi vida. El restaurante estaba lleno, típico lugar con música en vivo y gente grabando historias para Instagram. Yo estaba hablando con mi papá cuando escuchamos un grito desde la entrada. Claudia, la del TikTok. Baila algo. Volteamos, y ahí estaba ella, entrando con su típico aire de estrella. Con gafas enormes, ropa llamativa y saludando como si la estuvieran esperando. La cosa es que un grupo de jóvenes la reconoció y empezaron a grabar. Claudia, en lugar de ignorarlos, decidió dar show. Se paró en medio del pasillo y dijo. Claro, mis amores. Siempre positiva. Y ahí mismo, con la música en vivo de fondo, que era un vallenato romántico, nada que ver, empezó a hacer su coreografía de TikTok. Pero aquí viene lo mejor, en el restaurante había un niño de unos 8 años que, al verla, gritó con toda su inocencia. Mamá, es la señora que mi papá dice que está loca. El silencio fue mortal. Todos se miraron, y luego estallaron en carcajadas. Claudia se quedó congelada, roja como un tomate, pero en vez de parar, dijo. Ay, los niños dicen cada cosa. El problema es que alguien grabó todo. Y en cuestión de horas, el vídeo estaba en Facebook con el título, cuando la del TikTok se cree diva pero los niños dicen la verdad. Obviamente se volvió viral. Los comentarios eran brutales. El niño es un héroe nacional. Plot twist, los niños siempre dicen la verdad. La señora necesita vacaciones del espejo. Mi papá trató de no reírse, pero se mordía los labios. Yo, en cambio, no me aguanté y exploté de la risa ahí mismo. Ese día supe que la caída de Claudia ya no dependía de mí. Ella solita se encargaba de construir su propio circo, y la gente, como buena audiencia, solo pedía más palomitas. Palomitas cara llorando de la risa. Después del episodio del restaurante y el niño que la llamó loca delante de todos, Claudia estaba herida en el ego. Lo noté porque al día siguiente subió un vídeo llorando, con filtro de mariposas, ojo al detalle, diciendo. La gente es muy cruel, pero yo soy luz y nadie puede apagar mi brillo. Yo casi me ahogo de la risa viendo eso, pero lo dejé pasar. Lo que no esperaba era que intentara vengarse, y de la manera más ridícula. Una semana después, mi papá organizó un almuerzo familiar en la casa de mi abuela. Estábamos todos, tíos, primos, hasta los vecinos chismosos que siempre se invitaban solos. Claudia llegó con un vestido brillante color dorado, como si fuera a cantar en Viña del Mar, y se sentó a mi lado con esa sonrisa falsa que solo anuncia problemas. De repente, cuando todos estaban sirviéndose, se levantó y dijo. Quiero aprovechar este momento familiar para decir algo importante. Yo ya sabía que eso no iba a terminar bien. Muchos de ustedes me han juzgado mal, pero hoy voy a demostrar que yo soy la que realmente cuida de esta familia. Hizo una pausa dramática. Porque mientras algunos no hacen nada con su vida, otros luchamos cada día. Sí, estaba hablando de mí, obvio. Pero la cereza del pastel fue cuando sacó del bolso un proyector portátil, sí, llevaba uno en la cartera como si nada, y conectó su celular. En la pared apareció un PowerPoint titulado, Lo que Claudia aporta versus lo que otros no aportan. Yo casi me atraganto con la sopa. Las diapositivas eran un festival de vergüenza ajena, fotos de ella, ayudando, a poner un mantel, capturas de su TikTok con frases como inspiración, y hasta un gráfico de pastel que decía. Claudia, 80% esfuerzo. Papá, 15%. Otros, 5%. La familia entera estaba entre confundida y aguantando la risa. Mi abuela, la más directa de todos, fue la que la remató. Mija, yo no sé qué aporte vea usted, pero aquí el que me trae las medicinas y me hace mercado es él, y señaló directamente hacia mí. El silencio posterior fue glorioso. Claudia trató de cambiar la diapositiva rápido, pero era demasiado tarde, todos estaban riéndose. Y para rematar, el proyector se trabó en una foto de ella en pose rara de TikTok, con cara torcida y el texto, Vos Babe Energy. Ese día su gran venganza terminó en carcajada colectiva. Yo no tuve que mover un dedo. Después del show del PowerPoint en casa de mi abuela, Claudia entró en modo crisis. Y cuando digo crisis, hablo de esas en las que una persona piensa que un live de Facebook va a resolver todos sus problemas. 2 días después, estaba yo en mi cuarto trabajando cuando mi celular empezó a explotar con notificaciones. Resulta que Claudia había iniciado un en vivo titulado, Mi verdad, no soy la mala de la historia. La escena era de película, ella sentada con un aro de luz, llorando, de lado, porque según ella, se ve más estético, y con música instrumental dramática de fondo. He sido víctima de ataques, incomprensiones y traiciones, dijo, con la voz temblorosa.
Yo solo quise dar amor, pero hay personas que no me aceptan porque brilló demasiado. Lo gracioso es que, mientras hablaba, la gente en los comentarios le ponía cosas como: ¿y el PowerPoint qué? Señora, bájese del escenario. Queremos a la abuela, no a usted. La cosa escaló cuando decidió leer un supuesto mensaje, anónimo, en el que alguien la apoyaba. Ella lo leyó con solemnidad. Claudia, eres un ejemplo de mujer, una madre ejemplar y la mejor pareja que alguien podría tener. Lo que no notó fue que al hacer scroll, se veía claramente que ese mensaje lo había escrito ella misma desde otra cuenta. El chat explotó. Jajaja, se delató sola. Ni para inventar troll sirve. Me muero, puso mal la privacidad. Yo estaba doblado de la risa, y lo peor fue cuando, en plena desesperación, intentó hacer un TikTok en vivo para contrarrestar la mala vibra. Se paró, empezó a bailar y se le rompió el tacón frente a 200 espectadores. Terminó cayéndose de lado contra el aro de luz, que también se desplomó. Oscuridad total. El live se cortó, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, el vídeo estaba en Twitter con el título: Caída de la diva de plástico. Lo mejor, mi prima me mandó un sticker con la cara de Claudia cayendo en cámara lenta. Se volvió el meme familiar. En resumen, su intento de limpiar la imagen solo la hundió más. Y yo, otra vez, sin hacer nada. Ella era su peor enemiga. Después del live fall y del meme de la caída de la diva de plástico, la familia estaba dividida entre reírse de Claudia o empezar a preocuparse de verdad. Mi tía Marta, que siempre cree que todo se soluciona con una buena conversación, tuvo la brillante idea de organizar una intervención familiar. Hay que ayudar a Claudia, pobrecita. Está perdida en el personaje, dijo mi tía, con tono de mártir. Así que un sábado nos reunimos todos en la sala de mi abuela. Mi papá, yo, los primos, y hasta los vecinos que nunca faltaban al chisme. Claudia entró pensando que era un almuerzo normal y cuando vio el círculo de sillas dijo: ¿qué es esto, un casting de reality? La tía Marta, muy seria, le respondió: no, Claudia, es una reunión para hablar de lo que está pasando contigo. Ahí empezó el festival. Cada quien tomó la palabra. Claudia, te preocupas más por tus TikToks que por convivir con la familia. No puedes comparar a la abuela con tu Boss Babe Energy. Deja de inventar perfiles falsos para comentarte sola. Ella, por supuesto, se defendía con frases de autoayuda. Es que yo vibro alto y ustedes no están en mi frecuencia. Yo soy la incomprendida de esta familia mediocre. Hasta ahí, todo dentro de lo normal. Pero el clímax llegó cuando mi abuela, con esa voz que hace temblar a todos, le dijo: mija, yo le tengo cariño, pero sinceramente, usted parece un chiste. ¡Pum! Silencio total. Y de repente, todos los primos estallaron en carcajadas. Claudia, indignada, se paró y gritó: yo no soy un chiste, soy una mujer empoderada. Y como para probarlo, sacó su celular y trató de hacer un live en ese mismo momento, diciendo: miren, familia tóxica tratando de hundirme. Lo malo fue que no sabía que la señal de wifi estaba lenta y el vídeo se cortó justo cuando la cámara la captó cayéndose otra vez, esta vez porque tropezó con el tapete de mi abuela. El resultado, otro meme. La familia le puso de título: el empoderamiento resbala. Claudia salió furiosa de la reunión, jurando que un día todos se arrepentirían. Pero lo único que consiguió fue que hasta mi abuela le mandara un sticker de WhatsApp con su caída. Después de la intervención familiar, Claudia decidió que la culpa no era de ella, sino de las malas energías que la rodeaban. Así que anunció con un post dramático en Facebook: me retiro unos días para reconectar con mi ser interior. La Claudia renovada regresará más fuerte que nunca. Obvio nadie la tomó en serio, pero igual se fue a un retiro espiritual en un pueblo cercano, de esos que prometen sanación con cuarzos y yoga al amanecer. Al tercer día, mi prima me mandó un vídeo que ya circulaba en TikTok. En él aparecía Claudia en plena clase de yoga, tratando de hacer la pose de perro mirando hacia abajo. Lo malo fue que su pantalón deportivo era transparente con el sol de frente. Los comentarios eran un festival. Namasté pero con drama. La espiritualidad se le escapó por detrás. Esto sí vibra bajo. Pero lo mejor aún estaba por venir. Al parecer, durante una ceremonia con meditación de fuego, Claudia quiso liderar el ritual, porque, según ella, tenía conexión ancestral. Intentó hacer un discurso con los ojos cerrados, se acercó demasiado a la fogata y terminó chamuscándose la peluca. Sí, llevaba peluca. El grupo entero entró en pánico, pero Claudia, en vez de apagarse rápido, gritaba: el universo me está probando. Alguien la grabó y el clip voló en redes. El título: cuando el universo ya no te aguanta. Claudia regresó del retiro espiritual, más derrotada que nunca, pero fingiendo calma. Llegó a la casa con un turbante ridículo para tapar el desastre de la peluca y dijo: he renacido, soy otra mujer. Mi papá, con su humor seco, le respondió: pues ojalá esa nueva mujer tenga más equilibrio que la vieja, porque la otra casi incendia medio pueblo. Yo casi me atraganto de la risa con la sopa. Y así, Claudia pasó de Boss Babe a chamuscada del cosmos en menos de una semana. Cara llorando de la risa fuego. Después de su retiro fallido y el incidente de la peluca en llamas, cualquiera habría entendido la indirecta del universo y se habría quedado callado un rato. Pero no Claudia. Ella decidió reinventarse y regresar más fuerte, según sus palabras. He trascendido. Ahora soy guía espiritual y voy a ayudar a los demás a encontrar su luz interior. Traducción: iba a montar su propio circo, pero con incienso. Un sábado organizó en el parque del barrio una clase gratuita de meditación. Llevó parlantes, incienso, velas y hasta imprimió flyers que decían: Claudia, la mujer que venció a la oscuridad. El detalle fue que se corrió la voz entre los vecinos y todos fueron, pero para ver el chisme. Se aparecieron hasta los de la tienda de la esquina con bolsas de papitas y gaseosa, como si fueran a ver un partido de fútbol.
Claudia, con túnica blanca y turbante, muy gurú de catálogo, empezó a hablar. Cierren los ojos y piensen en su yo interior. Y justo ahí, el parlante falló y en vez de la música zen, se activó la radio del barrio a todo volumen con un vallenato. Me dejaste el alma herida a varias notas musicales. La gente estalló de risa. Ella, desesperada, trató de disimular. El universo habla de muchas formas. Pero lo peor fue cuando intentó hacer que todos repitieran un mantra inventado por ella. Yo soy luz, yo soy energía, yo soy. Vos babe. Los vecinos ya no aguantaban más. Un niño levantó la mano y preguntó en voz alta. ¿Y si yo quiero ser Spiderman en vez de vos babe? El parque entero se vino abajo de carcajadas. Mi papá, que estaba al fondo mirando con los brazos cruzados, me susurró. Mijo, ¿será que ya se dio cuenta que el único iluminado aquí es el que trae las velas del cumpleaños? Yo no podía parar de reír. Ese día, Claudia quedó oficialmente como el meme eterno del barrio. Ya nadie la veía como esposa de mi papá, sino como la señora que quiso ser gurú y terminó siendo el payaso local. Y aunque ella todavía decía que era parte del proceso, yo sabía que el final estaba cerca. Después del fracaso épico como cos espiritual del barrio, Claudia empezó a perder lo único que aún tenía a su favor, la paciencia de mi papá. Al principio, él la defendía con frases como: déjenla, es su forma de ser. Con el tiempo madurará. Pero tras el episodio del vallenato en plena meditación, ya ni él podía justificarla. Lo noté en la cena, cuando mi papá, en lugar de preguntarle cómo había estado su día, solo dijo: Claudia, ¿hoy también te iluminaste o descansaste un poquito? La mesa entera se rió. Ella no. Claudia, viendo que se le acababa el terreno, decidió jugar su última carta, el drama. Una noche armó un show digno de telenovela mexicana. Apagó las luces de la casa, encendió velas y esperó a que mi papá llegara del trabajo. Tenemos que hablar, dijo con voz quebrada, sentada en la sala como si estuviera en una sesión de espiritismo. Mi papá, ya cansado, le respondió: a ver, pero sin velas, que me da calor. Ella ignoró el comentario y soltó la bomba. Siento que tú no me apoyas, que no me valoras, que tu hijo está en mi contra y que esta familia nunca me aceptó. Si no cambian las cosas, me voy. Yo, que estaba en las escaleras escuchando todo, casi grité: por favor, que sea hoy. Mi papá se quedó callado unos segundos, la miró serio y le contestó con una calma brutal: Claudia, si sientes que no eres feliz aquí, no te voy a detener. Silencio mortal. Ella no esperaba esa respuesta. Intentó llorar, pero ni las lágrimas le salían. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Preguntó, temblando de indignación. Sí, respondió él. Porque a la felicidad no se obliga. Yo apreté los labios para no gritar de alegría. Esa noche, por primera vez, vi que Claudia había perdido el control de la situación. Y aunque intentó disimular, su cara lo decía todo: el papel de reina de la casa se le estaba derrumbando, y rápido. El final estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Después de la conversación con mi papá, Claudia intentó mantener la fachada de yo controlo todo. Pero se le notaba en la cara, estaba perdiendo. Una semana después, mi papá organizó una comida tranquila en la casa. Invitó solo a la familia más cercana, nada de shows. Pero Claudia, fiel a su estilo, apareció con un vestido rojo brillante y perfume como si fuera un estreno de Hollywood. Durante la cena, trató de monopolizar la conversación con su típica frase: yo soy la que más ha luchado por esta familia. Pero mi papá ya no se lo compraba. La interrumpió con un tono frío pero calmado. Claudia, no es necesario exagerar. Aquí todos sabemos quién ha estado y quién no. El silencio fue incómodo. Yo sentí que hasta los cubiertos dejaron de sonar. Claudia trató de reír nerviosamente, pero mi abuela remató sin filtro: mija, usted luchó más por la cámara del celular que por esta familia. ¡Bum! Claudia se puso roja, luego blanca, luego otra vez roja. Y en ese momento se levantó, dramática como siempre. Está bien. Si aquí nadie me valora, me voy. No me verán nunca más. Agarró su bolso, caminó hacia la puerta y dio el portazo más exagerado de la historia. Lo gracioso es que, segundos después, la puerta volvió a abrirse lentamente y asomó la cabeza para decir: ¿alguien me puede dar las llaves del carro? Me las dejé en la mesa. La familia entera explotó en carcajadas. Fue como un mic drop involuntario. Mi papá le pasó las llaves sin decir palabra. Y esta vez sí, Claudia salió de la casa. Pero esa escena se volvió leyenda familiar. Hasta hoy, cuando alguien quiere irse enojado de algún lado, siempre decimos: ojo, no te olvides las llaves, Claudia. Desde entonces, nunca volvió a vivir con nosotros. Y sinceramente, la paz que se respiró después fue tan evidente que hasta el perro empezó a comer más tranquilo. Claudia pensó que sacándome de la familia iba a ganar. Pero al final, la que terminó fuera fue ella. Después de que Claudia salió aquella noche, con la escena de las llaves incluida, que aún nos hace reír, la vida en casa cambió como si hubiéramos sacado un televisor viejo que hacía ruido todo el día. Silencio, paz, comida sin drama y domingos familiares sin coreografías de TikTok. Al principio, pensé que iba a volver. Con ella nunca sabías, era como un boomerang defectuoso, tarde o temprano regresaba. Pero no. Pasaron los días, las semanas, y nada. Solo supimos de ella por redes sociales, donde posteaba frases tipo: el que brilla nunca necesita permiso para iluminar. A veces hay que irse para que te extrañen. Spoiler, nadie la extrañaba. Un día, mi papá llegó del trabajo y nos reunió a todos. Familia, quiero pedirles perdón por todo lo que pasó. Claudia fue un error, pero me enseñó una cosa: a veces, la gente se saca sola de tu vida si uno deja de justificarla. Yo no dije nada. Solo sonreí. Porque al final, lo que Claudia había intentado hacer, sacarme a mí del lado de mi papá, terminó en un giro perfecto: fue ella la que salió.
La ironía fue brutal. Pero lo más gracioso vino meses después. Estábamos en el centro del pueblo, y la vimos en un mural que unos chicos habían pintado como broma. Era un collage de memes virales del barrio y ahí estaba Claudia, con turbante, cayéndose del aro de luz y la frase. Yo vibro alto, pero me caigo más alto. Mi papá se rió tanto que casi se atraganta con el café. Yo saqué una foto y la guardé. Ese día entendí que no hacía falta vengarse ni hacer nada, hay personas que se entierran solas, solo hay que darles la pala. Y aquí estoy, contándolo en internet, porque si me lo hubiera guardado nadie me creería. Claudia pensó que iba a ser la protagonista de nuestra familia, pero terminó siendo la protagonista de todos nuestros chistes. Mic drop. Micrófono destellos.